Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca, 603 millones de pesos. Universidad Autónoma Benito Juárez, 589. Desarrollo Rural, 579 millones de pesos. Coordinación General del COPLANE, 171 millones de pesos. Y el resto de las dependencias entidades, 5.926 millones. Mención especial de este impulso que se le ha dado al gasto de inversión, el cual ha tenido un crecimiento importante a lo largo de este sexenio, pasando de los 1.200 millones de pesos en el 2004 a 9.388 millones de pesos en el 2010. 327% más en inversión. En suma, durante los 6 años se destinaron cerca de 36.000 millones de pesos a la inversión pública. Todo ese esfuerzo de inversión que se ha hecho a lo largo de esta administración se refleja en el patrimonio del Estado, el cual, sin considerar los proyectos de prestación de servicios PPS, asciende a 8.900 millones de pesos el día de hoy, que comparado con los 521 millones de pesos que se tenían en el 2004, el incremento ha alcanzado en el presente sexenio de 1.600% en patrimonio. Para financiar esta gran obra, se recurrió a esquemas complementarios de financiamiento, mismos que se han comportado de la siguiente manera. En cuanto a la deuda pública, en el presente ejercicio y con base en la autorización emitida por este honorable Congreso mediante decreto número 1436, publicado el 30 de diciembre del 2009, se contrataron empréstitos por 500 millones de pesos. Asimismo, se ha tenido al mes de octubre un desendeudamiento de 125 millones de pesos. Resumiendo el comportamiento de la deuda durante los 6 años de gobierno, la deuda directa recibida cuando entró esta administración ascendió a 501 millones de pesos, misma que fue pagada en su totalidad. En total, durante el sexenio se pagó 1.202 millones de pesos por concepto de deuda, por lo que el saldo de la deuda al 30 de noviembre estará ubicado en 1.446 millones de pesos, la cual, derivado de las buenas condiciones con que fue contratada al nuevo gobierno por el pago del servicio de la misma, solo le representará el 0.7% de sus ingresos para el 2011. En relación con las obligaciones financieras que no constituyen deuda, durante 2010 se tienen las siguientes acciones. En lo que corresponde a los proyectos de prestación de servicios, es decir, los PPS, se efectuaron pagos por 105 millones de pesos para la ciudad administrativa de la Avenida Benito Juárez y 132 millones de pesos para la ciudad judicial. Si bien es cierto que Oaxaca es pionero en el uso de estos modernos esquemas de financiamiento, actualmente gobiernos de todas las corrientes partidistas están utilizando o en vías de utilizar esta alternativa. Como ejemplo, el Distrito Federal en el 2008 construyó el circuito bicentenario con un costo de 3.280 millones de pesos. Zacatecas en el año 2008 construyó la ciudad gobierno con una inversión de 1.200 millones de pesos. El gobierno federal también está haciendo uso de estos esquemas y celebramos que el de mayor inversión se desarrolle en el estado de Oaxaca con la construcción de la carretera Mitla-Tehuantepec con un monto de 9.000 millones de pesos. Asimismo, la SCT licitará 9 obras durante el año bajo la modalidad de asociaciones público-privadas con una inversión estimada de 30.000 millones de pesos. Dentro de las principales ventajas de este esquema se encuentran que el gobierno del Estado no distrae recursos para la construcción de este proyecto, no se endeuda para esta obra. De hacerlo, la tasa de calificación soberana fijada por las calificadoras sufriría un decremento y el valor del dinero que tiene contratado el gobierno del Estado o que tuviera que contratar en el futuro se encarecería. De ser ejecutada la obra con recursos del gobierno del Estado, se disminuye la capacidad de atraer recursos de la Federación, ya que todos los programas tienen como requisito la colocación estatal. El sector privado aportó el financiamiento a través de la contratación de un crédito que no constituye deuda pública para el gobierno del Estado. Se agiliza la construcción de la obra al no depender de los pagos gubernamentales, sino que se liberan los recursos del crédito de acuerdo con los avances de la obra. Los incrementos que se tuvieran debido a variaciones de los precios son absorbidos por la empresa prestadora del servicio a largo plazo. La responsabilidad total de la construcción, equipamiento y mantenimiento de las instalaciones y financiamiento es del prestador de servicio.